Hola amigos, buenos días y bienvenidos de nuevo al blog jurídico de Panorama Náutico. Hoy vamos a hablar, siguiendo la línea del último blog que hemos hecho, que hablamos de contratos, sobre los contratos de charter, específicamente de este tipo de contratos muy relacionados con la náutica, y me imagino que serán muchos los aficionados que eh, habían alquilado un barco y no se ha podido cumplir, diríamos, la prestación, el alquiler, no se ha podido realizar la actividad porque justamente el momento de navegar estaba prohibida la movilidad o prohibida la navegación, por lo menos en España, que también ha pasado en muchos países, o es un contrato que seguramente que tiene que cumplirse, digamos, a posteriori, en el mes de junio, septiembre, agosto, no lo sé, y no sabemos realmente si se va a cumplir o no y en qué condiciones serán. En principio, tal como decíamos en otro blog, los contratos están hechos para cumplirse en sus propios términos. Por lo tanto, por lo general, la persona que contrata un barco está obligada a pagarla y la persona, diríamos, el arrendador, lo que está obligado es a proporcionar ese barco. Si las prestaciones no se pueden cumplir, la lógica nos indica que, que deben devolverse las prestaciones. Es decir, que si tú has pagado por el barco, te tienen que devolverse dinero. Y eso en principio es así. Claro, eso dependerá también en muchos casos de la legislación que se aplique, ¿no? Porque hay legislaciones que pueden ser digamos, más claras en este sentido y otras que no tanto. Y cuando hablemos de este tema en concreto, os contaré lo que ha pasado en España, que ya lo hablamos en el otro blog, de la situación que hay con la nueva legislación que se ha aprobado, digamos, en el momento de pandemia. Pero bueno, en principio tenemos que considerar que de no poderse cumplirse el contrato, pues las partes tenían que devolverse las prestaciones. Ahora bien, esto puede tener muchas dificultades, ¿no? Sobre todo cuando no hay lugar a un acuerdo, y sobre todo cuando digamos, este contrato se tiene que cumplir en otro país, que es más difícil, porque en caso de que no se llegue a un acuerdo y exista y haya que reclamar, habrá que ver qué jurisdicción es la competente, que pienso yo que es una de las cosas, además de ver cuál es la legislación de fondo que se va a aplicar el contrato, la jurisdicción que es competente a la hora de resolver en caso de litigio, también es muy importante determinarla para ver qué posibilidades tenemos en caso de que no sea posible llegar a un acuerdo. Y evidentemente, cuanto más fácil sea la posibilidad de reclamar, más presión podemos poner a la empresa digamos, que nos alquila el barco, ¿no? Eh, eh, por ilustrar con un ejemplo, yo creo que casi todos los que estarán viendo este vídeo, a mí me ha pasado y tengo creo que 3 o 4 billetes pendientes de aviones, de reservas que tenía hecha para viajes que iba a hacer y que se han suspendido, y sí, es una cosa bastante clara, ¿no? Viajes a vuelos que no se pueden hacer, y sin embargo todos sabemos que las empresas de aviación están intentando, pues, retrasar el pago, evitar, no daros un bono, bueno, hacer cualquier cosa con tal de no meterse la mano en el bolsillo. Por eso es que tenemos que ver exactamente, o sea, que puede dar, que si bien lo lógico indica que no debo la prestación, evidentemente, o resulta bastante claro que las empresas que tienen que devolver lo cobrado van a intentar a veces ampararse en una legislación o por lo menos darnos larga. Entonces, para que pase eso, como digo, vamos a hablar primero cuál sería la jurisdicción en que hubiera un conflicto, ¿no? Claro, si el contrato se tiene que cumplir en España, digo, ¿por qué cuando me refiero a jurisdicción española? Porque evidentemente si estamos aquí lo más fácil es que si hay un conflicto que tengamos que reclamar aquí. Si el contrato se tiene que cumplir en España, la jurisdicción es en la española. Si la empresa que nos presta el servicio, es decir, el arrendador, tiene sede en España, también la jurisdicción podrá ser la jurisdicción española, porque eso es un fuero general, que es donde está domiciliada la persona, diríamos, que no va a prestar el servicio. Por otra parte, cuando se trata de un consumidor, que sería seguramente en el caso de un contrato de charter, la legislación europea prevé que cuando la oferta es recibida en un país, por ejemplo, a través de Internet, y nosotros lo contratamos aquí, también podría ser, diríamos, competente la jurisdicción española. Esto es una cosa que hay que tener muy clara y hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque nosotros imaginemos que no llegamos a un arreglo con la empresa con la que hemos contratado, no se nos devuelve dinero, nosotros ponemos un pleito aquí, la empresa no comparece porque entiende que no tiene jurisdicción, tenemos una condena que nos tienen que devolver dinero, pero sin embargo luego, aunque tengamos la condena, es hay que ejecutarlo. Y para ejecutarlo tenemos que ejecutarlo en el país, diríamos, donde está esa empresa que nos va a prestar el servicio. Imaginaos, no sé, Italia, Grecia, Francia, Croacia, donde fuera. Claro, a la hora de ejecutar, ese país tiene que reconocer esta sentencia. Y claro, si nosotros hemos elegido un foro, es decir, hemos colocado nuestra reclamación en un país que luego se puede impugnar la competencia cuando nosotros intentemos en ese otro país hacer que esta sentencia se vuelva ejecutiva, es decir, que realmente podamos recuperar lo que hemos cobrado a raíz de nuestra sentencia que ha recaído en España, podemos tener un problema si diríamos, la parte esa, nuestro contrario, que no compareció en juicio o que
pidió una declinatoria sobre la competencia, dijo que los juzgados españoles no eran competentes, claro, o sea, podemos tener un problema de ejecutar. Entonces nos hubiéramos gastado un dinero para no lograr nada. Es decir, esto es una cosa muy importante para determinar, porque también la presión que podamos hacer puede ser mayor o menor, diríamos, en este caso. O sea, no sé, me imagino, he tenido algunas consultas de gente que ha reclamado, no sé, un alquiler en Croacia o en Grecia, ¿no?, que no se puede cumplir. Y claro, es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar, bueno, realmente lo recomendable es llegar a un acuerdo, ¿no? Porque si las cosas van mal, o nos vamos a pleitear a Grecia o Croacia, o la otra, intentamos poner la reclamación nuestra aquí en España, pero luego habrá que intentar ejecutar esa sentencia, que igual podríamos tener, como decía antes, un problema. Y sobre todo el problema que hay en todo esto es que también son cantidades relativamente, yo no diría pequeñas para un pleito, ¿no? Porque claro, si hablamos de un alquiler, no sé, de 2.000 euros, de 3.000, claro, hacer todo este trámite, ir a pleitear a otro país, bueno, puede resultar ser caro, aunque bueno, lo recomendable es hacerlo. Si se hace bien, al final se terminará cobrando si del otro lado tenemos una empresa seria. Por ejemplo, una cosa que creo que estamos viendo todos es lo que está pasando con el tema de los aviones, ¿no? Porque claro, está claro que hasta ahora lo que te ofrecen todas es un bono, eso tiene un amparo, como ahora os explicaré, por la legislación española, e inclusive ahora ha salido también una recomendación europea que dice que, bueno, que se recomienda que se intente pactar de que el contrato no quede resuelto, es decir, un poco están intentando proteger, en este caso de los aviones, la industria aeronáutica, ¿no? Porque claro, si ellos tienen que devolver todos esos millones, no sé si estoy exagerando, pero igual no, o miles de billetes que han vendido y tienen que meterse la mano en el bolsillo, pues bueno, puede resultar complicado y catastrófico para ellos. Entonces lo que están intentando es que por lo menos puedan mantener el dinero. Esto que os contaba, que ya hablamos en otro blog, es por una norma, un Real Decreto Ley que ha publicado el gobierno español, el 11/2020, que se publicó en el mes de marzo, el cual dice que en caso de incumplimiento, que un contrato no se pueda cumplir por efectos de la pandemia, lo que impera, según esta norma, esta ley, es que las partes tienen que negociar. Y para llegar a un acuerdo, porque lo que intentan es que el contrato se cumpla. Evidentemente, si no se puede cumplir en los términos anteriores, que se modifique la fecha o que se posponga o algo de esto. Vale, esa es la primera obligación. En caso de que no se llegue a una obligación, en ese caso sí que diríamos el prestador de servicio, en el caso nuestro que estamos hablando, el arrendador del barco, debería devolver el dinero. Ahora, todo esto, inclusive esta norma que hablamos, tiene unos plazos para llegar a para esta negociación, este acuerdo. Y en principio diríamos que hay 60 días para que las partes se pongan de acuerdo, y luego, si no hay un acuerdo, que eso al final es potestad del consumidor, en 14 días la empresa prestadora de servicio debería de devolver el dinero. Claro, esto es la legislación española. En cada país, en caso de que la legislación aplicable sea la de otro país que no sea la española, teníamos que ver exactamente cómo está y cómo se ha regulado y de qué forma se está, diríamos, se está de alguna forma arreglando todas lo que son las relaciones contractuales, las obligaciones debidas a que se han ido truncadas respecto a la pandemia. Un caso muy, creo que yo, interesante, ¿no?, y que requiere un análisis muy profundo, y que yo lo haré así de manera somera, es cuando nosotros contratamos a través de una plataforma. Claro, porque en sí nosotros lo que hacemos es que, yo las últimas veces que alquilo un barco lo he hecho así, tú buscas una plataforma, a través de la plataforma lo que haces es encuentras el barco que te gustas, pagas una reserva a través de esta plataforma, pero resulta que el contrato tú en sí lo estás haciendo con la empresa que te presta el servicio. Por ejemplo, si hemos alquilado un barco, no sé, lo que hice yo en Sicilia, ¿no? Vale, entonces aquí lo que hay que analizar muy bien y tenerlo muy claro es con quién hemos contratado. Si diríamos esta plataforma ha actuado nada más como un intermediario y un agente y solamente ha recibido una comisión, o si esta plataforma en sí es la que está obligada a prestarnos el servicio, ya que evidentemente es mucho más fácil si nosotros podemos contratar o podemos, diríamos, reclamar a esta plataforma. ¿Por qué? Porque está, diríamos, en principio en nuestro país y en muchos otros sitios. Bueno, eso es todo por hoy y espero que os haya gustado, y nada, suerte, y a ver si podemos hacer los charters. Un abrazo a todos y quedaos en casa. Chao.